Estoy tan complacida de estar aquí con este personaje que tanto quiero y que ha contribuido al crecimiento de miles de personas en el mundo entero y entre ellos a mi hijo, a mi niñito más chiquito, Edgar Daniel Jorge, a quien le dio o facilitó su seminario de Insight de niños, porque este personaje que se llama Peter Felsman tiene más de 30 años facilitando para seminarios Insight, que son esos seminarios, bueno, quienes leyeron mi libro se van a recordar de que es como mi fuente de, de enseñanza, de inspiración para seguir este camino espiritual que llevo ahora en el MSIA y del cual Peter también forma parte. Tenemos un maestro en común que es John Roger. Y bueno, Ujú. Peter además es líder para Latinoamérica de esta empresa de Ariana Huffington que se llama Thrive Global, que también pues está ayudando a despertar conciencias y abrir nuevos caminos para las personas en el mundo entero. Y Mm. como si fuera poco, Peter es fundador y CEO de la empresa Perform Productivity Solutions. ¿Lo dije bien, Peter? Perfecto, lo diste perfecto. Esta empresa hace coaching a otras empresas. Él está ahora en este, en este camino de, eh, bueno, junto también con sus otras actividades, de abrir eh, el entendimiento para nuevas propuestas a estas empresas. Ujú. Así que bueno, estoy aquí muy complacida. Peter además nos puede hablar desde su experiencia personal, como a mí siempre me gusta conversar sobre nuestras experiencias personales. Bueno, aquí, Ujú. Peter, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, qué lindo estar aquí conectado. Estaba pensando hace las décadas que nos conocemos, no me acuerdo exactamente en qué momento nos conocimos, pero sí sé que han pasado muchas lunas desde entonces. Y gracias por la invitación a participar y a conectar con las personas que te siguen y que han sido impactados por tu mensaje también de vida. Sí, por cierto, cuando yo hablo de, cuando comenté que tú podías hablarnos de tu experiencia, desde tu experiencia, es porque hace 2 años toda la gente que te ama y toda la gente alrededor del mundo que te conoce, porque Peter da seminarios alrededor del mundo y tiene Ujú. muchos amigos, mucha gente que lo quiere. Hace 2 años nos sorprendió, o hace 3 años, en el 2018, ¿verdad, Peter? 2018, en abril de 2018, sí. Nos sorprendió con un episodio de cáncer eh, fuerte, grave, era un linfoma en su pecho Ujú. y él pues se dio a la tarea desde que le diagnosticaron esta enfermedad que estaba realmente avanzada. Él se dio a la Ujú. tarea de comunicar por sus redes y la manera que pudo hacerlo, comunicar su día a día, su desarrollo de tanto enfermedad como su proceso interior. A mí me gustaría, Peter, si quieres empezar por ahí, porque es tan fácil, como, no, no fácil, pero decirle a los demás qué deben hacer. Hay mucha gente en el mundo que está diciéndole a los demás cómo pueden ir, consejos por aquí, consejos por allá, pero cuando te toca a ti personalmente estar bien cerquita de la muerte, ¿verdad? O de Ujú. la trascendencia, como lo quieras llamar, Ujú. se hace como un poquito cuesta arriba. Me gustaría saber Claro. tus Ah, impresiones sobre... yo le llamaría muerte, porque el tema de la muerte es tan terminal, ¿no? Y lo digo valiendo la redundancia. O sea, ahí no hay negociación. Entonces me gusta no ponerle, no dorar la píldora, llamarla muerte.
porque es algo que todos vamos a atravesar, no hay ninguno de nosotros que vaya a sobrevivir este planeta, nadie sobrevive la vida, y el llegar a términos con eso creo que es muy liberador y muy bueno porque nos permite vivir la vida, nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Y yo me acuerdo de adolescente, leí una serie de libros escritos por Carlos Castañeda, las enseñanzas de Don Juan, siendo la primera de la serie de libros. Y entonces Carlos Castañeda es un estudiante de doctorado de antropología que va a estudiar a los chamanes, al chamanismo en el norte de México y acaba siendo un aprendiz de un chamán que se llamaba Don Juan. Y y don Juan le decía que siempre hay que tener la muerte en el hombro, sentado en el hombro. Y creo que eso, y me marcó desde adolescente, pero cuando me vi de frente con la muerte, me sirvió aún más. Entonces, un poco la historia de cómo fue, voy a contarlo muy por encima Sí, para que y nos después si dejes. hay más detalles que valen la pena, me dices, ¿no? En febrero del 2018 me empezó una tos que no se me quitaba y un mes y medio después, mi hermana que vive en Houston me sugirió que fuera a ver a su cuñado, que él tiene una clínica de neumología y es director de neumología de 2 hospitales adicionales en Houston. Hablé con él un miércoles, el 4 de abril de 2018, hablo con él el miércoles, me dice, ¿por qué no te vienes a Houston y te reviso? Yo vivo en la Ciudad de México, entonces me fui de un día para el otro, pensé que iba a ser o sea, viajé jueves en la noche, me iba a regresar el viernes en la noche o el sábado en la mañana, algo así. Y pues hoy sorpresa que me encuentran un tumor muy grande de casi 1 litro al lado de mi corazón, que resultó siendo un linfoma non-Hodgkins. Pero es Eh, que fíjate tú que un tumor para Peter Felsman no podía ser en otro lado, sino al lado de su corazón. sí, sí, ¿verdad? Ese corazonzote Exactamente. tan grande que tú tienes. Es muy interesante que dices eso, porque o sea, si me hubiera preguntado 6 meses antes, cáncer yo, eso no es mi estilo, ¿no? Pero inmediatamente dije, wow, ¿cuál es la asociación a que esté al lado de mi corazón? Y, y reconocí instantáneamente que fue por haber experimentado un corazón roto de niño. Ese dolor de corazón de niño, yo fui un niño, me considero una persona muy sensible y de niño, en cierto sentido, era hasta hipersensible. En cierto sentido es como muy demasiado sensible para cómo es el mundo. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es. El mundo es como es y a mí me afectaba sobremanera, me afectaba más de lo que tal vez afecta a otras personas. Entonces, interesante que hagas esa asociación. Y me encuentran en un rayos X, algo ahí, me mandan de inmediato a hacer una tomografía y yendo a la tomografía, el doctor había mencionado que yo tenía síndrome de vena cava superior. Entonces yo googleo qué es síndrome de vena cava superior y Wikipedia fue la que me dijo que tenía yo cáncer. Me dice, es cuando se obstruye la vena cava, casi siempre es por cáncer. Y yo supe en ese instante que tenía cáncer y fue como un balde de agua fría, como la mayoría de las personas cuando reciben una noticia así. Eh, Sin embargo, tuvo un proceso muy interesante. Yo instantáneamente dije, ok, lo acepté, no lo resistí. Es como que las etapas del duelo de Kubler-Ross fueron muy veloces, ¿no? Llegué a la aceptación de una forma muy rápida y dije, ok, vamos a darle, vamos a entrarle y decidí que iba a entrarle, decidí hacerlo con el corazón abierto, por falta de una mejor forma de explicarlo, ¿no? Dije para mis esto lo voy a hacer como sea, ¿no? Nunca tuve la certeza que iba a sobrevivir el proceso, pero sí tuve la intuición de que lo iba a sobrevivir. Y los videos a los que te refieres, hay una película de los años 90 que me encantó, que se llama My Life, de Michael Keaton con Nicole Kidman. Él es un tipo bien cabrón que se entera que tiene un cáncer terminal y ella está embarazada, entonces él tiene su proceso de despertar personal y desarrollo personal y empieza a grabarle videos a su hijo que no ha nacido.
Y en mi caso, pues yo tengo un hijo, en esa época tenía 2 años, y entonces yo decidí grabarle videos a mi hijo acerca de algunas perspectivas que yo tengo sobre la vida, de lo que he aprendido, esperando que se pueda beneficiar de eso y que quedara un testimonio en caso de que yo no sobreviviera al cáncer. Y algo en mí dijo, ¿por qué no lo publicas y lo haces público? Porque puede ser valioso para más personas de esa forma. Y fue muy lindo el proceso de crear los videos y de compartirlos y de recibir la retroalimentación. Y algunas personas me escribían, o sea, me recuerdo un mensaje, me dice, ¿cuándo vas a postear el próximo video? Porque están mejores que una serie de Netflix, ¿no? Este, había gente muy, bueno, y recibí muchísimo apoyo, fue muy bonito. Todo el proceso, justo ayer le estaba hablando yo a alguien acerca de cómo estuvo, todo el proceso fue de gracia. Fíjate, Eh, Peter, hablando de ese proceso, bueno, yo por supuesto no me perdía ninguno de esos videos, estaba muy al tanto y de tu salud y bueno, apoyando desde mi corazón lo más que podía. Pero precisamente, o sea, esta serie se llama Amor en Acción. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido con nuestro maestro. El amor es amor viviente, no es algo que se dice teórico, sí, sí, solamente. sí. Es en gerundio, como siempre digo yo. Es un Mm. verbo en gerundio, haciendo, en acción. Y contigo se dio eso, o sea, era tal la ola de amor que había hacia ti, Uy, ¿verdad? impresionante. ¿Y qué más nos cura sino el amor? ¿Qué otra sanación hay sino desde el amor? Y yo pienso Sí. que eso, bueno, la luz, el amor, fue tan, pero bueno, sigue tu cuento porque te estoy interrumpiendo. No, ahorita que dices eso, yo había escuchado hablar de otras personas que recibir plegarias, el apoyo que habían sentido, y tuve la experiencia en carne propia. Es difícil de explicar, pero la experiencia que tuve es así como en las películas cuando se lanzan en los conciertos los cantantes al público, que el público los sostiene y los carga y los regresa. Así me sentía yo, pero a nivel celular. Sentía que cada célula mía estaba siendo sostenida y cargada por tantas personas que estaban apoyando. Fue muy bonito el proceso. Hay un término en inglés que no he encontrado la traducción ideal, que es humbling. O sea, que es diferente, tiene que ver con humildad, pero no es humillador, fue un proceso de humildad, fue un proceso de recibir y que vino acompañado de una conciencia. Yo lo sabía, y lo sabía principalmente como concepto, pero lo pude experimentar, que a veces el recibir es una forma de dar también. O sea, el abrirnos a recibir es una manera de dar. Claro, Hay es un ciclo sagrado, digo yo. Es un ciclo sagrado donde dar es recibir. Las personas que nos gusta dar, sabemos que dar es recibir, porque cuando damos, recibimos. Y tuve la oportunidad de experimentar la otra parte de eso, que dejarme recibir, permitirme, abrirme a recibir, era una manera de dar. El permitirme recibir de personas que querían apoyar en mi proceso de mi curación, de mi proceso médico, era una forma de dar. No sé, fue bien bonito, fue muy bendecido todo eso. Entonces, cuéntanos cortito a ver cómo fue que concluyó todo ese episodio para que la gente que no te conoce sepa. Bueno, eh, inmediatamente decidí que, bueno, tenía una urgencia. Yo estaba a 1 o 2 semanas de morirme por un problema mecánico, por el tamaño del tumor impidiendo el funcionamiento mecánico de mi corazón. Entonces, siempre he estado abierto y a encontrar todas las formas de medicinas, tanto las alopáticas que encontramos en los médicos que están en los hospitales como las alternativas. Entonces, inmediatamente empecé un proceso de quimioterapia, una quimioterapia bastante tóxica, entonces me aseguré también de acompañarlo con tratamientos para reducir el impacto tóxico. Eh, y es por eso yo creo que mucha gente que ha atravesado la quimioterapia, se les nota en la piel, se les nota en su fisionomía, es como envejecedor, es muy rudo, es muy duro. Y en mi caso, siento que las cosas que hice
entre otras cosas, tomé suplementos, algunos, uno se llama Nutrisim, que se consigue en América Latina. eh, eh, Algunas cosas homeopáticas, hice mucha quiropráctica también, muchas cosas que hice para apoyar mi proceso. eh, y luego hice un tipo de radioterapia que me mencionó un enfermero en uno de los hospitales. Me dijo que checara o revisara un tipo de terapia de radiación que se llama terapia de protones, que resguarda el tejido sano. La radioterapia normalmente irradia todo lo que está alrededor y antes y después, pero en este caso, pues esto es como muy preciso. Y fui a Italia a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es algo también yo creo que muy valioso que la gente sepa que existe, porque yo nunca había escuchado hablar y personalmente creo que hay muchísima gente que está siendo irradiada que se beneficiaría de terapia de protones, ¿no? Para resguardar su tejido sano y que puedan vivir mejor durante más tiempo. Y, y yo me propuse cuando tuve el diagnóstico de estar surfeando a finales de año, o sea, de abril a diciembre del 2018. Y la verdad es que cuando me fui a la playa a mediados de diciembre estaba yo agotado, débil, no podía, pero sí me pasaba 2 horas o más en el mar nadando por día y en los primeros días de enero del 2019 ya estaba surfeando. Y fue muy interesante ese proceso. Una de las cosas que vengo enseñando hace muchos años y que pude poner en práctica ahí es el estar dispuesto a ser no razonable. O sea, no es razonable nadar 2 horas en el mar 6 meses o menos, bueno, menos de 3 meses o 3 meses después de terminar mi terapia, ¿no? Y, pero bueno, estuve dispuesto a ser no razonable, ¿no? Y eso me ha traído grandes resultados en mi vida. Sí, a mí lo que me interesa también saber es cómo fueron esas conversaciones tuyas con la muerte, porque la tenías ahí, como tú dices, no vas a disfrazar, estaba ahí y te Estaba ibas a ahí. morir. ¿Cómo fue eso? Porque siempre, o sea, en mi caso particular, yo siempre escuché y leí a mi maestro, que es mi única fuente espiritual, este, que somos almas. Escuché hablar tanto de la trascendencia del alma, somos almas viviendo dentro de nuestros cuerpos, eh, pero hasta que no me dijeron, mira, tu hijo ya no está aquí físicamente, ¿sabes? Ahí fue cuando no es algo de la boca para afuera, no es Conceptual, algo exacto. declarativo. Cuando yo dije, ¿qué es esto? Tengo que entender de verdad, entender y aceptar Ujú, esto de que somos almas y que yo me voy a estar em, comunicando, percibiendo a mi hijo desde espacios invisibles, ¿no? ujú, ujú. Fue un gran aprendizaje y, y me gustaría saber cómo fue contigo ese proceso. Bueno, he escuchado decir palabras más, palabras menos, que el camino de desarrollo espiritual es aprender a morir en vida. Es como poner un pie del otro lado sin tener que soltar este lado, algo así, ¿no? Y también tuve chance ya había tenido, he tenido en mi vida las suficientes experiencias directas espirituales como para pasar de la fe al conocimiento. O sea, alguna vez alguien me preguntó que si yo creía en Dios y digo, no, no creo en Dios, no es cuestión de creer, es que es cuestión de conocer. O sea, Dios en mi experiencia no es una persona, es como es un lugar barra estado de ser y he estado ahí. Entonces, eh, a mí me pasó algo, eh, yo me dije, intuitivamente me dije, mira, millones de personas han pasado por el cáncer, ¿no? Y de esos millones y millones hay algunos que lo han atravesado de una manera honorable, es la palabra que me surgió, ¿no? Y yo quiero estar en ese club de personas que lo pasan de manera honorable.
y defino honorable como que mirando hacia atrás que me gustó, cómo lo pasé. Y si hay algo si hay algo que no me gustó de cómo lo pasé, es que la medicina, la quimioterapia, la cortisona, que me daban muchísima cortisona, afecta mi humor y me ponía con la mecha muy corta con mi familia, particularmente con mi esposa, y yo quisiera que eso, me hubiera gustado no haber tenido la mecha tan corta, pero también entender eso y no, y perdonarme por eso, también es una forma de atravesar el proceso de manera honorable versus castigarme y culparme y juzgarme por tener mi proceso, ¿no? Em, pero yo dije, bueno, si voy a morir por esto, voy a vivir y morir de una forma que quede como un legado para mi hijo, ¿no? Que le sirva a él, que él pueda beneficiarse de cómo yo atravesé el proceso de la muerte. Mi abuela murió cuando mi mamá tenía 2 años y fue un factor determinante en la vida de mi mamá. Le afectó muchísimo a ella. Si tuve algo emocionalmente difícil fue pensar de que yo me podía morir y dejar a mi hijo que se criara sin mi presencia física y cómo eso podría tener un impacto negativo en su desarrollo y en su vida, ¿no? Pero rápidamente, cuestión de minutos, llegué a la realización de que todos tenemos nuestro desafío en la vida. No hay ninguno de nosotros. O sea, he pensado muchas veces y lo sigo pensando que el perder un hijo como tú lo has hecho es una de las cosas más difíciles que nos pueden pasar. Eh, y dije, bueno, todos tenemos nuestros desafíos. Y si el desafío de mi hijo en su vida va a ser que su papá se muera de cáncer cuando él tenía 2 años, pues él tiene la madera para atravesarlo y tiene la madera para atravesarlo exitosamente y convertir esa en algo fantástico, ¿no? En Sí, una materia prima para una buena vida. Ujú, sí, tu experiencia me encanta tocarla aquí en esta serie, porque siempre hablamos de seres queridos que se van físicamente, ¿verdad? ujú, Del dolor que eso representa, pero muy pocas ujú. veces hablamos de nosotros ante la muerte, de nuestra propia muerte. O sea, siempre decimos, bueno, ¿qué harías tú si Sí, se hoy puede. se fuera una persona de tu lado, de que te hubieras arrepentido, etcétera? Pero, ¿qué pasa si tú te vas hoy? ¿Cómo, cómo crees que vas a afrontar eso? ¿Y qué piensas de eso, no? Yo creo que se empiezan a amontonar una cantidad de ideas en la cabeza, cómo lo he hecho bien, lo he hecho mal. No sé, dime tú qué experiencia tuviste con relación a eso. Eh, y creo que muchas personas, todos escuchamos historias de personas que les diagnostican algo así o les sucede algo fuerte y eso les ayuda a caer en cuenta de sus verdaderos valores y corregir su vida y cosas así, ¿no? Una de las bendiciones de mi proceso es que me sirvió para darme cuenta que vengo muy contento y muy satisfecho con las elecciones que he estado tomando en mi vida. Fue como que buenísimo, tienes que hacer más de lo que vienes haciendo. Tanto es así, o sea, tengo muchas actividades y tengo muchos sombreros, ¿no? Entre empresario y consultor y coach, pero una de las cosas que le dije a mi mejor amigo, que es el CEO de Insight, de los seminarios de Insight, le dije, wow, quiero estar en la mayor cantidad de seminarios de Insight posible, ¿no? Dentro de lo que haga sentido con mi salud y todo lo demás, pero yo dije para mis adentros, si me voy a morir si me queda un año de vida, puta, déjame crear la mayor cantidad de impacto posible en ese tiempo. Y las cosas se dieron de una forma muy bonita porque terminé mi tratamiento en Italia el 29 de septiembre más o menos, creo que fue el 29 de septiembre de 2018. Descansé una semana y a la siguiente semana empecé una tanda de 4 Insight 1 seguidos en Europa, uno en Londres, dos en Bulgaria, uno en Chipre. Y
mi compadre, que también es facilitador, me apoyó en un par de ellas, Basilio, Cristo, una facilitadora del Reino Unido que se llama Ruth Rochelle. Ella también donaron de su tiempo para acompañarme porque yo no sabía si yo iba a tener la energía física necesaria. Algo que experimenté que fue muy raro es que casi siempre he tenido la experiencia de tener una reserva de energía, que cuando estoy agotado, pues empujo y hay de dónde, ¿no? Hay de dónde sacar la energía para sacar las cosas, pero con la quimioterapia me llegó un punto que así como que me quedaba sin gasolina y no podía más. Y entonces eso fue muy enriquecedor, muy divertido y muy vitalizante también. Así muy vitalizante, o sea, me llenó de vida el hacer eso, ¿no? El No, poder, sí, 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 que no, uno pero de los valores de la muerte, es decir, bueno, vengo bien o no, o sea, estoy alineado con mis valores o no, estoy sacándole jugo a la vida o no, y poder decir que sí y estar contento con esa respuesta. Siempre con oportunidades de mejorar aún más y de llevarlo al siguiente nivel, pero en términos generales, estoy no, muy contento. qué belleza lo que acabas de decir, porque también te veo, no he contado que tú eres, te criaste en Venezuela, aunque creo que naciste por allá afuera. con No, ese- en Venezuela, criado y nacido en Venezuela. Tú naciste en Venezuela porque en algún momento leí que habías nacido en Inglaterra No, y te no, habían no. llevado para Venezuela muy chiquitito, no sé. Hay No, una no, 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 biografía no. por ahí falsa tuya, una biografía falsa tuya que anda por ahí. Sí, hay Este, una fotografía, hay una historia por ahí que no es la cierta. pero Peter es venezolano, aunque se le salgan algunas palabritas por ahí México, mexicanas, es porque ahora está viviendo en México, pero muchos años de México, ya casi 20 años acá y veintitantos años, 26, 27 años de que me fui a Venezuela. es que tú hablas de tantos años así que, por Dios, o sea, de verdad, más de 30 años en Seminarios Insight. ¿Qué edad Eh, tenías cuando comenzaste? ahorita tengo, ahorita en el 2021 tengo 51 años y yo tomé Insight a los 16 años y entre otras cosas me di cuenta en ese proceso, durante Insight uno el primer nivel, que yo no quería, que yo sabía que iba a ser facilitador. O sea, no era un deseo, era como un conocimiento, algo así, ¿no? Y me empecé a capacitar y a los 20 años empecé a facilitar Insight para niños. Entonces, este, Bueno, empecé con... fíjate, Ajá. cómo este, ese facilitador de Insight que le está mostrando a los demás técnicas, herramientas, claves para abrir su corazón y vivir desde el amor. Me imagino que es ahora otro, diferente después de ese episodio de enfrentarse a la muerte directamente, de verle la cara, la carita tal cual. ¿Hay alguna diferencia o son cosas que yo pienso? Hay más, yo no sé, pienso que hay un aprendizaje mayor como para compartir las cosas. Sí, obviamente sí, cada una de las experiencias que he tenido me dan más profundidad y más oportunidad de servir a más personas desde otro lugar, ¿no? Eh, yo he pasado muchas dificultades en mi vida que yo no entendía por qué sucedían. Y en algún momento las sentía, las experimentaba como una especie de maldición, como si tuviera una maldición encima, como que sin importar todos los esfuerzos, todas las ganas que le eche, eh, no avanzar o sentirme varado, trabado, ¿no? Y hace unos años me di cuenta que cada una de esas cosas me han servido para poder apoyar a las personas, porque es como que con casi todo el mundo puedo identificarme, ¿no? Puedo decir, es que no me pasó igual, pero me he pasado lo suficientemente parecido como para entender lo que estás atravesando. Y incluyendo esto esta enfermedad peligrosa, ¿no? Sí. ¿Y qué puedes El cáncer. decirle tú a la gente? Aquí estas entrevistas las ven desde gente que no tiene ningún entrenamiento espiritual hasta gente que tiene mucho, tú sabes, Ujú, una ujú. conciencia más alta. En cuanto a la muerte, que no sé, hay alguna
enseñanza vital, porque la muerte es algo vital, es hablar de la Sí. vida, que tú puedas dejar a los demás. Sí, sí, algo que he observado en el último año con todo esto del COVID, ¿no? Es el pánico que la gente tiene y el miedo en el que entran. Y una de las reglas de la vida es que cuando nuestra emoción sube, nuestra inteligencia baja. Mm, ¿Ok? O sea, cuando estamos en miedo, o cualquiera de esas, se llama secuestro amigdalar. La amígdala es una parte del cerebro que cuando sube la emoción, sea por miedo, ira, o sea, enojo, eh, lujuria, etcétera, ¿no? Cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Y el miedo a la muerte nos hace perder conciencia y nos hace comportarnos de formas que no son dignas de nosotros. Es como que no sale nuestra mejor versión. Eh, entonces, creo que es buena práctica afrontar la muerte, aunque sin necesidad de tomar un riesgo físico como saltar un paracaídas ya sabes, o tener una enfermedad peligrosa o ese tipo de cosas, sino que contemplemos a la muerte, la miremos de frente y permitamos que nos permee, ¿sabes? Me gusta mucho el mar, como ya lo he mencionado, y cuando vienen olas muy grandes que te pueden revolcar, pues no te pones duro, te metes por debajo y dejas que te mueva y que mueva por encima de ti y que no te arrastre y no te lleve a otros, a otros lugares que son dolorosos, sino que permitamos que nos mueva sin revolcarnos. ujú, Entonces, yo creo que eso es una buena práctica, es una buena práctica para la vida, una buena práctica vital. Es mirar a la muerte, decir, me voy a morir, eh, ojalá que me muera en 30, 40, 50 años, pero es posible que me muera en 10, en 5 o en menos tiempo. Eso es una real posibilidad, ¿no? Me acuerdo, hay unos seminarios Insight que son para personas con enfermedades terminales, que se llaman el regalo de corazón, y me acuerdo de algo que me contaron en Bogotá, un Insight regalo de corazón. La primera noche, saliendo del seminario, una mujer sana la atropella, se puso a cruzar una avenida, la atropellaron y la mataron. Entonces ella venía de un lugar con 150 personas, 100 de las cuales tenían cáncer o algo así por el estilo, SIDA o algo así, y ella juraba que ella iba a ser de las sobrevivientes y esa misma noche va y se muere. Y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros, ¿no? Ahí está la frase, aunque te pongas, si no te toca, no te toca, aunque te pongas, y si te toca, aunque te quites, te va a tocar. Entonces, vivir la vida de esa manera, ¿sabes? No con miedo, sino con un reconocimiento de esa posibilidad, de esa realidad. Y entonces, y sí con miedo también. O sea, en la medida que yo afronto la muerte, la miro a los ojos y digo, ay, y si no hay nada del otro lado, y si, ¿no? O si me voy al infierno porque no, porque me equivoqué de religión o me equivoqué al no hacerle caso a los religiosos, y permitir que ese miedo surja y observarlo, porque la clave para salir de ese secuestro amigdalar, para volver a conectar con nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, es la curiosidad. Entonces, si yo me inmerso en el miedo que le pueda tener la muerte y soy curioso al respecto, entonces puedo reconocer y entonces elegir sabiamente y elegir desde, hablando de la neurociencia, elegir desde el lóbulo prefrontal, desde la sabiduría y no elegir desde la reacción insensata y temerosa que nos lleva a hacer cosas de las cuales nos arrepentimos después, porque no están alineadas con nuestros valores. y por supuesto que es muy importante tener ese aprendizaje espiritual, algo de donde agarrarse, ¿verdad? Am, como tú lo has tenido durante muchos años, ¿no? Con el MSIA, el Movimiento del Sendero Interno del Alma. Así es. El no tener preparación espiritual, el no tener fe, el no tener una creencia, el no tener... ¿Qué tanto Ah, influye en esto? mira, hay un ejercicio que lo hice por primera vez
justo en un seminario de MSIA diseñado por John Roger, que se llama El Guerrero Espiritual. Y, y esto se lo recomiendo a todo el mundo y de hecho a mis clientes de coaching, ejecutivos multinacionales y todo, a menudo les doy de tarea que escriban su obituario, que se imaginen que ellos están en su funeral y que se levantan a hablar personas de sus vidas, su esposa, esposos, sus padres, sus hijos, sus vecinos, sus amigos, sus empleados, sus jefes, sus clientes. ¿Y qué quieren ellos? ¿Qué te gustaría a ti que digan de ti en tu funeral las personas que están ahí? ¿Qué quieres que digan de ti tus vecinos, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus amistades, tus clientes? Bueno, qué verdades quieres que diga? Porque Bueno, pero es que el decir, a mí me gustaría que digan que fui amoroso. El hecho de identificar, yo quiero que digan eso. Entonces eso lo contrasto con cómo estoy siendo. ¿Estoy siendo amoroso? O no, sea, ¿no? Quiero que digan que soy justo. ¿Estoy siendo justo? Y eso me permite alinear mi comportamiento hoy a mis valores. ¿Ves? Y es ser congruente con mis valores. bueno, nos has dejado un tremendo ejercicio que además mucha gente paga mucho dinero para, para escuchar este tipo de recomendaciones, así que te Sí. agradezco que hayas dejado esta recomendación que es muy práctica y muy... Y es algo hasta un ateo. O sea, aunque seas ateo, es un ejercicio espiritual. O sea, aunque si tú eres ateo o agnóstico o lo que tú quieras, haces ejercicio y entonces vas a empezar naturalmente a contemplar las acciones más alineadas con tus valores de fondo. Bueno, Peter, qué alegría. Ya vamos a terminar porque hacemos las entrevistas un poco más cortas para que no se alarguen y la gente las pueda disfrutar en toda su extensión. Muchas Me cosas que parece ver. excelente. Sí. Agradecida en el alma, enviándote todo el amor y toda la luz que siempre siempre es bienvenido, ¿no? Y agradecida de verdad por tenerte acá, todas tus experiencias y narrar todo tu aprendizaje, porque esto ha sido un aprendizaje de vida, ¿no? Y gracias a ti y también te quiero hacer el reconocimiento que has convertido, eh, le has dado significado a la muerte de tu hijo y lo estás convirtiendo en un servicio para la humanidad. Gracias a ti. Gracias. Bendecida contigo. Muchas bendiciones y gracias a todos por escuchar.